La jugada crítica nos acompaña desde la Argentina Víctor Hugo Foresi, excombatiente de Malvinas, lo tenemos a través de la línea telefónica, y Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. A ambos les doy la bienvenida y justo con Héctor es que quiero comenzar. Te saludo en nombre del colectivo de la jugada, Héctor, y voy a citar nuevamente las palabras del primer ministro de Reino Unido cuando propone esta revisión. El propósito primordial, dice, es la más completa desde la Guerra Fría: hacer que Reino Unido sea más fuerte, más seguro y más próspero, al mismo tiempo que defiende sus valores. ¿Cómo interpretas tú, refiriéndote, por supuesto, circunscribiéndonos a la cuestión Malvinas, estas palabras del premier británico? Buenas tardes, Rey. Buenas tardes a todos. Jugada crítica. Bueno, el compañero que es excombatiente, que seguramente tendrá muchas cosas muy interesantes para decir. Lo que uno desprende rápidamente lo podría definir en algunos términos que incluso se han planteado en el informe que ustedes han hecho. Se podría hablar de colonialismo, se podría hablar de imperialismo, se podría hablar de piratería a secas, con esta costumbre que nos tienen los británicos histórica de apropiarse de lo que no es suyo, de usurpar los territorios y de robar los recursos naturales de esos territorios. Realmente el discurso de Boris Johnson es un discurso que va en contra de todo el sentido común de la comunidad internacional, que rompe con las resoluciones de Naciones Unidas, que rompe con el derecho internacional y que tiene algunos resabios de esa estrategia que ustedes también señalaban. Usó el thatcherismo para perpetrarse en el poder, para salir de una situación muy angustiante en la que estaba Margaret Thatcher, en la que estaba el Reino Unido en ese momento por la situación económica y en la que estaba el gobierno de Margaret Thatcher, y la guerra le permitió a ella perpetuarse, salir, esquivar esa situación conflictiva políticamente que tenían. Las declaraciones de Boris Johnson parecen ir en esa línea, un acto más de demagogia de un primer ministro, autoritario, demagógico, que intenta ahora evadir todas sus responsabilidades de lo que dejó la pandemia en el Reino Unido, volviendo la mirada a la política exterior, volviendo la mirada a una actitud belicista contra un país que lo único que reclama es diálogo. Diálogo para reclamar además su soberanía, que es incuestionable en las Islas Malvinas, una soberanía que se reclama en casi toda la región, porque el reclamo de Malvinas dejó de ser un reclamo solo argentino, sino que pasó a ser de toda América Latina. Muchas gracias, Héctor. Como siempre, te invitamos a que te mantengas unos minutos más con nosotros. Y como bien decía, seguramente Víctor Hugo tiene muchos aspectos interesantes que traer de su memoria a nuestros días. Víctor Hugo, lo saludo en nombre del colectivo de la jugada crítica. Tomando como preámbulo estas palabras de Héctor Bernardo, le invito a repasar qué momentos de la guerra de Malvinas vienen a su mente cada vez que tocamos este tema, cada vez que a sus oídos suena este tema, cada vez que a sus oídos llega una noticia de Reino Unido, como por ejemplo esta de fortalecer la presencia militar en el archipiélago. Buenos días, Ray. Es un gusto estar en el programa. Saludo también a Héctor, te mando un abrazo. Y lo que viene en la memoria, cada vez que ocurren situaciones similares a las que estamos analizando, es la impunidad, la soberbia, la arrogancia con que se manejan los imperios y se han manejado a lo largo de la historia en función de apropiarse de lo que no les pertenece y hacer de ello una reivindicación histórica. Recién hablaba muy bien Héctor del tema del colonialismo y la piratería, pero Ray, fíjate que llamativo.
tanto la piratería como el colonialismo forman parte reivindicada de la historiografía oficial inglesa, británica en realidad, y lo tienen como un valor a resguardar. Y más allá de las épocas, pareciera ser que aplican constantemente la misma metodología en función del resguardo de sus intereses, avasallando los intereses de los demás. Y los demás son víctimas de esta actitud británica a lo largo de la historia, pero siguen aplicándola constantemente en virtud de lo que ellos llaman la legítima propiedad, que se supone parte de un análisis de la historia que es totalmente inadecuado, improcedente, que no tiene sentido y capaz que es argumentativamente imposible de avalar. Sin embargo, lo siguen haciendo porque hacen uso y abuso de lo único que puede corresponder para aplicar este supuesto derecho, que es la fuerza bruta. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Héctor, el tema de la presencia militar ahora digamos que tiene una novedad y es la cuestión nuclear, de la que muy poco se habla. Cómo Reino Unido es poseedor de un arsenal nuclear que, como bien decía nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota, pasa inadvertido en comparación con otros países que les resultan incómodos a Occidente y entonces sí son linchados a nivel internacional y mantienen prendidas las alarmas, ¿no? ¿Por qué Reino Unido no? Porque Reino Unido es un socio estratégico de la principal potencia hegemónica belicista, que además es la principal potencia hegemónica comunicacional, que es Estados Unidos. El discurso del imperialismo norteamericano llega a cada rincón de nuestro planeta poniendo valores que ellos quieren instalar y diciendo quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes pueden tener armamento nuclear, quiénes pueden resistir una invasión y quiénes no, qué países merecen ser bloqueados, qué países merecen ser atacados y cuáles no. Recordemos que recientemente Estados Unidos realizó ejercicios militares con el Reino Unido en cercanía de las Islas Malvinas, y recordemos también que Joe Biden, cuando fue senador, reivindicó la usurpación de Malvinas por parte del Reino Unido. La base que el Reino Unido tiene en Malvinas, que es una base militar enorme, que tiene un armamento desproporcionado, que además tiene estos submarinos nucleares rondando ese territorio, es una base también de la OTAN. Y desde ahí tienen su mirada estratégica hacia los recursos naturales que ya están saqueando de las Islas Malvinas y sus mares circundantes, y también los recursos naturales de la Antártida que están en la mira del Reino Unido, y el paso bioceánico como un paso geopolítico fundamental. Todo esto en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Entonces uno ve cómo ese eje, que muchas veces es Estados Unidos, Reino Unido e Israel, se consolida y violan sistemáticamente el derecho internacional y todas las resoluciones del derecho internacional. Y después demonizan a quien quieren. Solo por dar un último detalle y pasarle la palabra nuevamente a ustedes, recordemos que la dictadura militar que realizó esa guerra de Malvinas y que expuso a muchísimos jóvenes argentinos a una guerra que era totalmente desproporcionada, era una dictadura militar pro-yanqui, era una dictadura militar neoliberal que con Martínez de Oz a la cabeza instaló un modelo de pro-norteamericano, pro-neoliberal, y que después, cuando se sintió asfixiado porque los efectos de ese modelo económico y de la masacre que realizaron en Argentina los asfixiaba, fueron en busca de una guerra para tratar de sostenerse en el poder, pero eso no les resultó. Pero esa guerra en la que buscaron,
supongo que te estés refiriendo a la guerra de Malvinas, ¿realmente le convenía a la dictadura cívico-militar ganarla en nombre de Argentina, teniendo en cuenta esos antecedentes que me estabas dando, de que era un poder de facto pro Estados Unidos? Y Estados Unidos, también la historia lo dice, siempre ha sido mucho más aliado a Londres que a Buenos Aires. Argentina esperaba también que Estados Unidos respete el TIAR, el tratado que es parte de la OEA, que dice que todos los países de América deben unirse para defender, pero obviamente prefirió aliarse a su aliado, valga la redundancia, de la OTAN para quedarse con ese territorio, para agredir a una dictadura. Después Estados Unidos tuvo un discurso supuestamente antidictaduras, pero fue quien fomentó las dictaduras del Cono Sur. Mañana se cumple un aniversario del golpe militar y la semana que viene un aniversario de la guerra de Malvinas. Realmente dos hechos terriblemente trágicos para la sociedad argentina, que dejaron heridas muy profundas, que muchos de sus responsables no pagaron con la cárcel como deberían haber pagado, pero que muchos sí fueron, cuando llegó algún gobierno democrático, fueron castigados como se debería. Y desde el regreso de la democracia, y esto lo quiero remarcar, desde el regreso de la democracia, Argentina se ha encaminado por el reclamo de la paz. Argentina nunca volvió a plantear la posibilidad del conflicto, plantea el diálogo, plantea la paz, plantea el respeto al derecho internacional, plantea el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, plantea el respeto a las resoluciones como la de la CELAC, que dice que América Latina es una zona de paz, o las resoluciones de la zona de paz del Atlántico Sur, que también dicen que este territorio es zona de paz, pero como suele pasar en las relaciones internacionales, mientras los países más chicos respetan el derecho internacional, los países más poderosos lo violan sistemáticamente y no le interesa ese respeto solo en sus discursos. El hecho de que continúe Reino Unido violando sistemáticamente estos principios a los que estabas haciendo alusión, Héctor, le sumamos algo sobre lo cual estábamos reflexionando hace minutos, y es la presencia de arsenal nuclear. ¿Qué peligros se cierren, no solo para Argentina, sino para todo el continente, con este escenario? La proliferación de armamento nuclear es terrible para toda la región, es terrible para el mundo, y vemos cómo, como señalaba recién, países poderosos como Estados Unidos, el Reino Unido o Israel siguen ese desarrollo nuclear, mientras que señalan con el dedo a otros países diciendo que no tienen derecho a armarse porque ellos quieren ser los únicos que tengan ese armamento y así poder imponer sus políticas y sus deseos a otros pueblos. Realmente es un peligro, es una amenaza, no solo para Argentina, sino para toda América Latina, es una amenaza para los países de la región que también tienen derechos claramente sobre la Antártida, y que el Reino Unido los quiere usurpar. Es un peligro para la paz en toda la región y en todo el mundo, y además es una amenaza, como dije hoy, a un país que lo que está pidiendo es diálogo. Mientras Argentina pide diálogo y pide sentarse y recorrer el camino de la paz, Boris Johnson dice: voy a armarme con más armamento nuclear, voy a armar esa base militar que existe en el Atlántico Sur con más armamento nuclear, y voy a seguir desafiando cada uno de los aspectos del derecho internacional porque soy poderoso y quiero hacerlo. Simplemente por ahí pasa, porque no respetan ninguna de las resoluciones, ni de no proliferación de armas nucleares, ni las resoluciones que dicen que no debe haber ningún cambio en la zona de conflicto, ningún cambio unilateral, ni las resoluciones que dicen
que esto se debe resolver a través del diálogo bilateral. Ninguna de las resoluciones de la ONU respeta el Reino Unido, pero después se encargan en su discurso de señalar a los países que no les son afines, señalarlos con el dedo y decir allí no se respeta el derecho. Pero ellos son constantes violadores del derecho internacional. ¿Se aleja cada vez más entonces ese diálogo anhelado por Argentina? Mientras haya un primer ministro como Boris Johnson, un primer ministro demagógico que además, como decía hoy, intenta escapar de todo el conflicto que él mismo se generó al no atender la pandemia como correspondía, mientras haya esa estrategia al estilo Margaret Thatcher de tratar de desviar la mirada del pueblo británico hacia la política exterior y con eso distraerla de la problemática local, se aleja la posibilidad del diálogo. Pero yo no tengo dudas, porque además lo ha afirmado el presidente, el canciller y todos los responsables de aquí de Argentina, que nuestro país va a seguir por el camino del diálogo, va a seguir por ese camino constante para llegar a la paz. Muchísimas gracias, Héctor. También le agradezco muchísimo a Víctor Hugo su testimonio brindado para la audiencia de Telesur en esta jugada crítica. Hasta la próxima. Marcamos nuevamente la pausa. Recuerde, en redes sociales planteamos una jugada estratégica, la vamos a repasar. ¿Qué mueve a Reino Unido a reforzar justo ahora su presencia militar en el archipiélago de las Malvinas como parte de su nueva estrategia de política exterior y defensa, conocida como Integrated Review o revisión integrada? Denos su criterio, participe con nosotros. Una pequeña pausa y volvemos.